A la segunda ponencia del día de hoy, que será impartida a cargo de Ana Belén Gallardo Broncano. Ana Belén es graduada en Historia y Patrimonio Histórico por la Universidad de Extremadura entre 2015 y 2019. Premio al mejor expediente académico de grado. Máster universitario en Investigaciones Históricas, conseguido en el año 2019-2020, y máster universitario en Formación de Profesorado 2020-2021. Doctoranda del programa de doctorado en Patrimonio, financiado por la Fundación Balondo y Universidad de Extremadura. Investigadora en proyecto I+D, Pasiones y Afectos en Femenino, Europa y América, siglos XVII-XX, perspectivas históricas y literarias. El título de su ponencia es Sociedad, redes e intercambio de ideas entre la pervivencia y la ruptura, el caso de la familia Portatui y Covarrubias. Adelante, cuando quieras. Hola, buenos días. Primeramente, muchas gracias a la Real Asociación de Hidalgo de España por poder asistir en este congreso, al igual que todos los asistentes y aquellos que se encuentren por streaming. Mi ponencia, como bien ha dicho, es Sociedad, redes e intercambios de ideas entre la pervivencia y la ruptura, el caso de la familia Portatui y Covarrubias. Huelga decir que se enmarca en el proyecto de tesis doctoral denominado Sentimientos, Afectos, Ideas y Poder en el siglo XVIII, España y América. Primeramente, para ilustrar a todos los asistentes, este es el índice que voy a seguir a lo largo de mi presentación, donde abordaré de manera sucinta algunas de las cuestiones que se plantean y luego se podrán leer detenidamente en el resultado de estas comunicaciones, ¿no? En cuanto a este proyecto de tesis, puedo decir que se enmarca desde esa formación histórica en la vertiente de la historia social y más en concreto en la historia de la cultura escrita, es decir, todas aquellas manifestaciones culturales que nos han legado a lo largo de los siglos. En concreto, este proyecto de tesis es un estudio de caso sobre un personaje en particular llamado Jerónimo María Portatui Covarrubias y la documentación los restos de la documentación que nos llega de él, sobre todo desde tipo judicial y personal, que ahora iré desgranando, pero lo fundamental se aborda desde la línea del microanálisis, ya que toda aquella documentación personal que nos ha llegado de él se puede recomponer trazos de su vida, tanto la de él como la de su círculo de influencias. En cuanto a justificación y objetivos tanto de esta presentación como extendido al proyecto de tesis, puede decirse que gracias a este estudio de casos podemos abordar los sentimientos, actitudes e ideas del personaje durante todo el curso de su vida, que quedan marcados desde la mitad del siglo XVIII hasta principios del siglo XIX, y sobre todo de todas estas manifestaciones particulares, desde este microcosmos donde se inserta poder desde una óptica particular, englobarlo y alzar la vista hacia el contexto cultural en el que se enmarca. De este personaje, Jerónimo María Portatui Covarrubias, es de ascendencia franco-española, que junto a su familia se asentó en la península, concretamente en el Reino de Valencia, aproximadamente en 1753. Y es relevante este personaje porque no solamente porque hay signos de movilidad social de su familia, que era en calidad de pequeños comerciantes, sino que su paso a México, asentándose como oficial de la Contaduría de la Pólvora, nos permite estudiar plano a plano cómo son esas relaciones entre España y América y, más en concreto, cómo es ese transcurso de esas ideas que van fluctuando de un tiempo dialéctico, de una imagen dialéctica en el siglo XVIII, como es esos pensamientos religiosos enfrentados con esas nuevas ideas venidas de la Ilustración. Este personaje va a encarnar todos estos ideales, por así decirlo, esa imagen dialéctica, y ello fue consecuencia de que fuera apresado por la Inquisición novohispana, allí en México en 1794, y el proceso judicial que obtenemos de ello es la fuente fundamental de estudio para poder abordar este personaje. Por tanto,
En el caso del proceso inquisitorial, validar esta fuente como un recurso fundamental, sobre todo en la parte de la recomposición genealógica, en el apartado de historias de vida, que así podemos abordar y validar la disciplina genealógica como una fuente de reconstrucción de la historia social. Al igual, en este proceso inquisitorial, que es algo inusual encontrar dentro de este proceso inquisitorial partes de correspondencia privada que cuando se decomisaron sus efectos personales las encontramos, y así podemos abordar no solamente lo que se dice desde la parte jurídica, sino también desde la parte personal. Este proceso inquisitorial, que se encuentra recogido en el Archivo General de la Nación de México y su traslado en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, podemos decir que está categorizado o calificado como unos documentos inducidos, es decir, en la parte del proceso inquisitorial en el que él reafirma y narra su historia de su vida, sus antecedentes paternos, maternos. Dice solamente recordar que tiene unos 10 hermanos, pero de ellos solamente hemos constatado 6. Y por la parte de la ascendencia tanto paterna y materna solo recuerda hasta la vía de sus abuelos. Luego nos dice no conocer a ninguno de ellos. Y por lo que hemos podido cotejar, es cierto que él, al trasladarse desde muy temprano a la península, cuando tenía apenas 8 años, todos esos antecedentes de segunda y tercera generación ya no pudo conocerlos, ¿no? Volviendo a este carácter excepcional de la fuente inquisitorial, cabe decir que resalta el reflexionar sobre ese carácter dialógico de ese discurso, porque es más importante no solamente lo que él narra, sino lo que intenta decir o no decir, ya que es notorio decir que estos procesos son guiados por todos aquellos jueces para sacar una verdad, ¿no? Entonces, partiendo de esta base de que los datos genealógicos que se puedan dar hay que dudar de ellos, tenemos que valernos de otras fuentes. Es por esto que, gracias a esa categoría de estos procesos inquisitoriales, como bien dice Elizabeth Cohen y Thomas Cohen, que dentro del libro de Inquisitorial Inquiries de Richard Kagan, decían que esos interrogatorios dirigían las respuestas, pero sí que es cierto que señalaban los sentimientos, miedos y esperanzas de aquel momento. Es por ello que, abordando esta fuente inquisitorial, nos vamos al otro tipo de fuentes con las que contamos para nuestra investigación, que serían los de tipo personal. Son aquellos documentos son aquellos documentos, cartas personales, diarios, toda aquella documentación personal de este personaje en cuestión. Se denominan voluntarios porque son desde un proceso deliberativo, consciente del propio personaje a la hora de abordarlo, ¿no? Y todas las cartas, la correspondencia que obtenemos de él son de 3 tipos. Unas son de tipo afectivo, que son dirigidas a mujeres cuando él se asienta en México desde 1776 hasta 1800 aproximadamente, a varias de ellas mujeres, y una de ellas casualmente era monja. Por tanto, también partir de esa idea, de esa mentalidad liberal que podemos partir para la hora de analizar a Jerónimo. Luego la de tipo más personal, en la que se cuenta, no se aborda no solamente la situación familiar, sino también la política, con su hermano Joseph Portatuí, radicado en México y que fue un importante abogado del Real Consejo de Castilla, y con él se carteaba desde que se asienta en México hasta la década de los 90, y fundamentalmente era sobre tipo personal, contando el día a día, la vida cotidiana, pero también abordaba la otra línea muy interesante y que es el epicentro de este estudio para abordar esos sentimientos, esas ideas de Jerónimo, porque le informaba de todas las novedades venidas desde no solamente al tenor del estallido de la Revolución Francesa, sino todo lo que sucedía en esos entresijos de la corte madrileña. Todo esto se lo enviaba él, se lo informaba, se lo comunicaba a través de la correspondencia de Jerónimo, y por tanto también podemos abordar esa mentalidad política de Jerónimo.
Por eso, en la diapositiva anterior he puesto una memoria manipulada, es decir, partiendo de la idea de que el proceso inquisitorial es guiado por los tribunales para sacar una verdad forzada, puede hablarse de una memoria manipulada, y en el caso de la documentación personal es deliberada, porque no está coartado. Poniendo en enfrentamiento estos dos tipos de memoria, que se abordan desde esa memoria individual, ¿no?, desde el propio personaje, y luego, cuando entra en contacto con sus redes de influencia, sería una memoria colectiva de la que hablaría Hallbach. Podemos utilizar para ello, junto con documentación, con otros tipos de fuentes documentales, por supuesto, para contratar esta información de tipo bibliográfico, para abordar esa mentalidad política y social del tiempo, es decir, enmarcarnos en ese contexto. La recomposición genealógica, es decir, la genealogía como una disciplina, como una ciencia que nos permite contrastar nuevas formas de recontar el pasado, utilizando, partiendo de ese proceso inquisitorial, contrastarlo con otros tipos de fuentes para ver si ese personaje ha partido desde una memoria manipulada o una memoria deliberada. Para ello, en el proceso inquisitorial, huelga decir que el apellido no es algo muy común. Portatú y Covarrubias sí, porque en este caso Covarrubias es un apellido que se castellaniza. Como he dicho, este personaje y su familia era de ascendencia franco-española, francesa al parecer. Se dice franco-española, pero estamos en nuestras investigaciones diciendo que tanto el padre como la madre y los ascendientes de segunda y tercera generación también todos radicaban en Francia, en el sur de los Pirineos, actualmente en la zona de la Seuve, Nueva Aquitania. Entonces, para ello, a la hora del proceso inquisitorial se denomina Portatui, pero es un apellido que varía, dado la complejidad a la hora de escribirlo, sobre todo porque era de oídas. Y partiendo de esta base, Portatui hemos indagado en la terminología, o sea, en varias variantes del propio apellido para poder indagar más acerca de esta familia, ¿no?, para esta recomposición genealógica. En el caso de Portatui, Portatiu, que al parecer es ese el apellido real, no Portatui, Portatier, Pont, y gracias a ello hemos ido dando con otros documentos. En el caso de los archivos nacionales franceses hemos podido extraer la partida de bautismo de Jerónimo. No sé si se ve aquí hacia el medio, la primera diapositiva de la izquierda, la primera página está ahí la partida de bautismo de Jerónimo hacia 1745 en el distrito, en el obispado de Olorón, ¿no? Luego hemos dado con otra correspondencia privada muy importante que se suma a esa con sus hermanos en la península, que es con su madre Juana Covarrubias, pero es Jean Cabarrui, en realidad, en francés, y este extracto de correspondencia, que es inédito, no se sabe acerca de él, nos permite abordar esa línea todavía más de esos egodocumentos, de esa correspondencia personal, de esos sentimientos y esa vida cotidiana. Y luego, el importante o el central y del que hemos partido para abordar esta investigación, que es la causa inquisitorial contra el mismo, ¿no? En este caso es el testimonio por triplicado. Este es el traslado que se conserva en el Archivo Histórico Nacional. Y luego, dado que su hermano Josep Portatui, que es además muy relevante para esta investigación, porque gracias a él no solamente es el que hace el nexo entre la península y México y Nueva España, sino que además, dada su posición como importante abogado en el Real Consejo de Castilla, a la hora de intitularle como oficial, pudimos extraer de él el expediente de limpieza de sangre. Y así se corrobora los datos biográficos de la familia. No sé si se aprecia bien, pero bueno, dice que Jerónimo Portatú fue hijo de Juan Portatú y demás. Y luego aquí revela que uno de sus abuelos, Jacobo Covarrubias, era natural de Madrid. Es algo que estamos todavía indagando porque no sabemos si, claro, la intencionalidad de, por así decirlo, españolizarse, ¿no? Ser natural de aquí, de España, para poder acceder más fácilmente a los puestos administrativos. Y luego la tercera vía, y muy importante porque esta es lo que nos ha revelado, es
todos los ascendientes de segunda y tercera generación hacia arriba es utilizando las nuevas tecnologías como son Geneanet, Family Search, gracias a don Marc Lechanoni, que me ha proporcionado la información y que se puede extraer de él el árbol genealógico que ha recompuesto. En el caso de la madre de Jerónimo, ¿no?, de Jean Cabarrui, y se puede ver que las líneas descendientes llegan hasta cuarta y yo en mi caso que sigo recomponiendo hasta quinta generación. Abordando todo esto, que gracias a la genealogía hemos podido extraer o comprobar, verificar esos datos genealógicos, vamos a abordar la línea de que desde esa memoria individual que intenta reconstruir su pasado, confrontarlo con las redes familiares, las redes de amistades, las redes de negocios que forja a lo largo de su vida, para así abordar más desde esa imagen dialéctica, ¿no?, desde esas nuevas ideas que nacen aquí en la península y que él traslada y forja, aquilata allí en Nueva España. Para todo esto, ver cómo es más su vida, ¿no?, desde este plano más personal. Por tanto, en este apartado, que son las redes relacionales, y lo he denominado la construcción de una mentalidad disruptiva, porque, como he dicho, se ponen al frente esas convicciones católicas religiosas desde ese punto de vista más tradicional, cómo va poco a poco chocando, incluso infiltrándose, pues nuevas líneas de pensamiento, que son las venidas de la Ilustración, desde esos gens de lettres, ¿no?, que vienen de Francia, ¿no?, y que se asientan aquí. Por tanto, las redes pueden ser de tipo vertical, que son las familiares, las de tipo horizontal, que son las que forja con sus amistades, o las de tipo asimétrico, las jerárquicas, es decir, con sus jefes, donde él se asienta en la contaduría, ¿no?, como oficial del reino, todas aquellas relaciones que va forjando con oficiales del mismo rango o superior. Estas redes familiares son las que, como he dicho, cuando se asienta en Valencia, alrededor de 1753, cuando tenía tan solo 8 años, pronto se puso a disposición de una educación bajo los escolapios, pero pronto no quedaría bajo el amparo de sus padres, sino que se iría con un pariente suyo llamado Juan Bautista, don Juan Bautista, que fue un mercader que estuvo vagando por diversas ferias, como las de Valdemoro, las de Teruel, las de Jaca. Por tanto, esa formación en la red comercial le va a ayudar a emparentar con personajes, con personas de ese círculo, de ese ámbito. Desde ese entorno nuclear de los familiares, normalmente se extrae esa formación, como he dicho, más tradicional. En el caso de las de amistades, que son las de paisanaje, generalmente se va poco a poco rodeando de personas de la misma nacionalidad, en este caso franceses, o de otros importantes, como el caso por ejemplo, de don José Guerrero. Después de estar con don Juan Bautista, se puso a la orden de don José Guerrero, Calero, que estaba al servicio del conde de Clonar, que fue, en realidad el conde de Clonar es Miguel de Soto y Herrera, que fue intitulado por el Real Despacho de Carlos III desde 1771. Al igual que con él, también cuando después de ese tiempo por Valencia y se traslada a Madrid, bajo las órdenes de él, luego se traslada a Cádiz, donde estaría su otro hermano Juan Pedro, en calidad de pequeño comerciante, y se pondría también a las órdenes de Juan Pedro de Jauregui-Berrigui, que fue también un importante comercial en el comercio de Indias. Por tanto, vamos viendo cómo desde esa escala, desde ese entorno nuclear familiar de pequeños comerciantes, va escalando posiciones con el círculo de influencias de importantes personajes que también de ascendencia francesa o incluso irlandesa, como en el caso de... ¿cómo se llamaba? Perdonad, no me acuerdo. A ver si me acuerdo del nombre de otro irlandés con el que también en Cádiz se puso a las órdenes,
Es decir, todos extranjeros cómo se van posicionando. Por tanto, esa imagen en la Edad Moderna de que no existía movilidad social es completamente una farsa, ¿no? Y este es un buen ejemplo de ello, cómo va escalando desde esta vía. Entonces, todas estas amistades y este paisanaje se emparentan o se completan con esa otra relación jerárquica, que es cuando ya pasa a México en 1776, y va en calidad de pequeño comerciante, pero gracias a la influencia de su hermano Joseph, desde Madrid, ese entorno de influencia le permitirá poder alistarse como oficial de la Contaduría de la Pólvora en México. Por tanto, desde comerciante a oficial se ve cómo ha ascendido en la escala social. ¿Qué decir de esto, de las redes relacionales? Que tanto las familiares, las de amistad o las jerárquicas le proveen, ¿no?, un tipo de relación socioeconómica que le permite ascender, pero del otro tipo es ideológica, puesto que le va configurando su universo mental. Y en el caso de las de amistad, de paisanaje, en el caso de estar, por ejemplo, con Eusebio Ventura Beleña, que tenía una gran colección y era de esa formación intelectual de esa gente de letras del siglo XVIII, también se va a completar con la de su propio hermano Joseph, que por sus convicciones y sus escritos que nos han dejado también tenía esa formación ilustrada. Y, por supuesto, siempre va a estar en conflicto, ¿no? O bueno, en conflicto no, va a estar complementado con esa convicción católica que le hará ser, al fin y al cabo, preso por la Inquisición. Por eso este apartado que denomino Quo Vadis, a dónde va, el itinerario errante Jerónimo. Él, cuando está allí asentado en México y es oficial de la Contaduría de la Pólvora, va asentando posiciones, pero parece ser que esas inquietudes intelectuales le hacen sobresalir. Se puede decir que con esas nuevas redes de socialidad que se forman tanto en Nueva España como en toda Europa, ¿no?, de ese círculo de tertulias, él va a participar de ellas y va a formar un círculo de influencia con otras mentes ilustradas. Pero tanto es así que eso que al principio parecía cenáculo, luego se va a convertir en una amenaza para él, ya que al tenor de la Revolución Francesa va a gestar esas ideas revolucionarias, y eso es lo que le hace que en 1794 sea objetivo de la Inquisición novohispana. ¿Por qué? Porque cabe decir que aquí partimos de un contexto bélico, de la Guerra de la Convención, desde la década de los 90, declarada de España hacia Francia, en la Guerra de la Convención, que finaliza en 1795, y para evitar una conspiración, pues la Inquisición se pone manos a la obra y junto con el gobierno virreinal intentan frenar cualquier intento de disidencia. Este pasquín, que fue el motivo del estallido de toda esta conspiración, ¿no?, que se publicó o se colgó en agosto de 1794. Dice así: los más sabios son los franceses, el seguirlos en sus dictámenes no es absurdo, por mucho que hagan las leyes nunca podrán sofocar los gritos que inspira la naturaleza. Tanto él como el grupo con el que Jerónimo se juntaba, sobre todo la mayoría de ellos franceses, fueron apresados por la Inquisición y decían que el propio Jerónimo podía ser el autor del pasquín, algo que estamos todavía investigando de si en realidad se le corresponde o no la autoría. A diferencia de los otros franceses, muchos de ellos tuvieron un final fatídico, algunos de ellos se suicidaron, como en el caso de Esteban Morel, que fue un importante médico. Otros fueron exonerados de ese juicio, ¿no?, fueron deliberados del proceso, pero a diferencia de ellos, Jerónimo tuvo un destino más incierto, más desesperanzador. Desde que fue apresado en 1794, estuvo preso en cárceles secretas de la Inquisición durante 5 años. Luego fue deportado por la Inquisición para que su caso fuera llevado aquí en la península, ¿no?, en el Tribunal Superior de la Inquisición, y fue vagando por distintos lugares como Guadalupe de Zacatecas, Puerto Rico, La Habana, hasta que llegó aquí a la península.
cuando llegó se asentó en Cádiz y al parecer fue de nuevo por ese componente herético apresado de nuevo por la Inquisición hacia 1802 y luego no se sabe más de su vida. Sí, y ya el último punto es un poco como he desarrollado sucintamente tanto esa recomposición genealógica como nos permite estudiar más sobre el personaje, asentar claramente de dónde viene, luego cómo se aquilata con esas redes de influencias que establece a lo largo de su vida y cómo esas redes también le determinan casi en el desenlace final de su vida porque la Inquisición pues hace un punto de inflexión, ¿no? Entonces, por eso he denominado en esta comunicación entre la pervivencia y la ruptura de la familia Covarrubias, porque puede decirse que esas familias, los padres tenían esas convicciones católicas, por tanto estaban en esa pervivencia de esas ideas que en el siglo XVIII, esa tradición que todavía impera en el siglo XVIII, pero la ruptura, cómo se asienta con los hijos, tanto Joseph como el propio Jerónimo y su hermano Juan Pedro, establecido en Cádiz en calidad de comerciante, esa ruptura ya que estaban insuflados por esas ideas ilustradas. Por tanto, esta cita de Jorge Gauss me parece muy oportuna para cerrar, ya que creo que se encaja muy bien con la personalidad de Jerónimo y que, por supuesto, será muy importante, ya que esta mentalidad será la que después tendrá su eco de expresión en el siglo XIX con las guerras, al tenor de las guerras de independencia en América, ¿no? Dice así: el drama del hombre moderno, la pugna en su interior entre cristianismo y modernidad, trascendencia e inmanentismo. Por tanto, Jerónimo sí que concibió esas ideas de cambio y que después pues, tendrá su repercusión en el XIX en adelante. Muchísimas gracias por su atención y quedo a la espera de cualquier pregunta. Gracias. Muchas gracias, Ana Belén, por la conferencia. Y bueno, queda un minuto, no sé si hay alguna pregunta. Sí. Un par de minutos tenemos. Bueno, me ha gustado mucho tu ponencia. Quería comentarte si habéis podido encontrar alguna relación de este personaje que tiene unas características muy específicas de finales del siglo XVIII y principios del XIX, proceso revolucionario, liberalismo, pero también de desarrollo e instalación en España y en América de redes de masonería que bueno, están poco estudiadas, pero sí se sabe que hubo bastantes logias que se crearon, sobre todo de masonería muy irregular, ¿no? Entonces quería saber si habéis encontrado algún rastro o localizado, porque el perfil desde luego es de un masón. Pues muchas gracias por tu pregunta y la verdad es que es bastante conveniente porque es cierto que yo me he hecho también esa pregunta de si tenía algo en relación con la masonería. A priori parece que no, ni en el proceso inquisitorial se le tacha de masón, ni luego los rastros documentales, pero es cierto que es una de las líneas que me gustaría indagar. No sé si no va a haber registros documentales, pero sí se puede llegar a la conclusión, a lo mejor, de que alguna de esas ideas puedan coadyuvar, ¿no?, a que sea masón o que tenga relación con la masonería. Entonces, muchas gracias porque es cierto que es una línea que pretendo indagar a lo largo de la tesis. Muchas gracias. Pues si no hay nada más, pasamos al siguiente. Venga.